Son las 3:17 de la madrugada y otra vez estás despierto. No hay ruido, no hay distracciones, pero tu mente no se apaga. Lo que estás sintiendo no encaja del todo con lo que la gente suele llamar ansiedad. Sí, hay inquietud, sí, hay pensamientos que no se detienen, pero hay algo más profundo ahí, algo que no se explica solo con estrés o cansancio. De hecho, estudios sobre el sistema nervioso muestran que algunas personas desarrollan un estado de hiperalerta más fino, una especie de sensibilidad aumentada que les hace percibir cambios internos y externos antes que otros. No es necesariamente un problema, es una señal. Tu cuerpo y tu mente no están fallando, están reaccionando a algo que aún no sabes interpretar. Y cuando esto se mezcla con momentos de silencio, como la madrugada, todo se vuelve más claro, más intenso. Por eso no puedes ignorarlo, porque no es solo ruido mental, es información sin traducir. Y aquí es donde casi todos se equivocan. Intentan apagar la señal en lugar de entenderla. Pero si en vez de resistirla empezaras a observarla, notarías patrones, mensajes, pequeñas pistas que se repiten. Entonces la pregunta deja de ser ¿cómo hago para que esto desaparezca? Y se convierte en algo mucho más incómodo, pero también más poderoso. ¿Y si esto no vino a molestarte, sino a mostrarte algo que aún no estás viendo? Cuando escuchas hablar de los 144,000, la mayoría lo interpreta de forma literal, como un número fijo, exclusivo, casi inalcanzable. Pero si lo miras desde otra perspectiva, ese número empieza a parecer menos una cifra y más un símbolo, un patrón. En textos antiguos como el libro de Apocalipsis, este grupo aparece como los sellados, los primeros en ser marcados. Los que despiertan antes que el resto, no necesariamente porque sean mejores, sino porque cumplen una función específica, ser los primeros en entender algo que otros todavía no pueden ver. Y si lo conectas con lo que está pasando hoy, esa idea cobra otro sentido. No se trata de un grupo mágico separado del mundo, sino de personas comunes que por alguna razón empiezan a percibir la realidad de forma distinta antes que los demás. Personas que cuestionan, que sienten, que no encajan del todo, y que poco a poco comienzan a ver patrones donde otros solo ven rutina. Por eso, quizás el verdadero misterio no es cuántos son, sino por qué algunos empiezan a despertar antes que otros. Y lo más inquietante es esto: si ese despertar no es aleatorio, entonces significa que hay un proceso detrás, uno que probablemente ya empezó dentro de ti, incluso antes de que pudieras ponerle nombre. Si observas con atención, las personas que pasan por este tipo de despertar suelen compartir ciertos rasgos muy específicos. No es casualidad. Desde la psicología, existe un concepto llamado personas altamente sensibles, que describe a individuos con una capacidad más profunda para procesar estímulos emocionales, sociales y sensoriales. Son personas que sienten más, que perciben matices que otros pasan por alto, que se saturan fácilmente en ambientes caóticos, pero que al mismo tiempo tienen una intuición sorprendentemente afinada. Desde pequeños, muchos de ellos ya mostraban señales, se sentían diferentes, les afectaban más las palabras, notaban tensiones en el ambiente incluso cuando nadie decía nada. No era debilidad, era una forma distinta de percibir el mundo. A medida que crecen, esta sensibilidad suele convertirse en un conflicto interno. Intentan encajar, adaptarse, ser normales, pero algo dentro de ellos no coopera. Las conversaciones superficiales les cansan, los entornos artificiales les drenan y empiezan a cuestionar cosas que otros aceptan sin pensar. Esto muchas veces se malinterpreta como ansiedad o inestabilidad, cuando en realidad es un sistema perceptivo más activo buscando coherencia. Y aquí es donde aparece la clave. Esta forma de ser no es un error que deba corregirse, sino una herramienta que aún no ha sido comprendida. Porque cuando alguien aprende a manejar esa sensibilidad en lugar de reprimirla, ocurre algo interesante. Empieza a haber conexiones, patrones y significados que antes pasaban desapercibidos. Y eso cambia por completo la forma en que interpreta la realidad. El error más común en este punto es interpretar todo lo que estás viviendo como un problema que necesita ser eliminado. La incomodidad, el insomnio, la sensibilidad, la sensación de no encajar. Todo eso se etiqueta rápidamente como algo que hay que arreglar. Entonces comienzan los intentos de apagarse, distracciones constantes, ruido, evitar el silencio, incluso forzarse a encajar en dinámicas que por dentro se sienten vacías. Y durante un tiempo puede parecer que funciona,
Pero en el fondo, la sensación regresa, más fuerte, más insistente, porque lo que está ocurriendo no es una falla, es una transición, y al tratar de suprimirla, lo único que se logra es alargar el proceso. Desde la psicología, este patrón se relaciona con la evitación experiencial, un concepto estudiado dentro de la terapia de aceptación y compromiso, donde las personas intentan escapar de sus estados internos en lugar de comprenderlos. El problema es que aquello que se evita no desaparece, se intensifica. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. En el momento en que dejas de luchar contra lo que sientes y comienzas a observarlo con curiosidad, en lugar de miedo, algo se reorganiza dentro de ti, porque tal vez nunca se trató de eliminar esa sensación, sino de aprender a leerla. Lo que estás experimentando no es solo una serie de sensaciones aisladas, es un proceso. Y si tuvieras que ponerle un nombre más preciso, podrías llamarlo activación, no en un sentido místico exagerado, sino como una reorganización interna donde tu forma de percibir, reaccionar y entender la realidad empieza a cambiar. Desde la neurociencia, esto puede relacionarse con la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones cuando atraviesas experiencias intensas o periodos de reflexión profunda. Es decir, literalmente estás reconfigurando tu manera de interpretar el mundo. Por eso empiezan a aparecer señales que antes no estaban, sueños más vívidos, como si tu mente estuviera procesando información pendiente, una necesidad inesperada de estar en silencio o solo, porque el ruido externo se vuelve difícil de tolerar. Cambios en hábitos que antes parecían imposibles, como dejar cosas que ya no resuenan contigo sin tanto esfuerzo. Incluso esa sensación de distancia con ciertas personas o entornos, no porque sean malos, sino porque ya no encajan con la versión de ti que está emergiendo. Todo esto no ocurre al azar, forma parte de un ajuste interno más profundo. Y aquí es donde aparece algo clave. No todos notan este proceso mientras sucede. Muchos lo confunden con crisis, con pérdida de rumbo, con caos. Pero si lo observas con atención, hay un patrón claro, una dirección. Es como si algo dentro de ti ya supiera hacia dónde ir, aunque tu mente todavía no tenga las palabras. Y lo más interesante es esto, hay una señal específica, una que no se puede fingir ni forzar, que indica que este proceso ya cruzó cierto punto. Un punto donde volver atrás ya no es realmente una opción. Hay un momento en todo este proceso en el que algo cambia de forma irreversible. No es dramático ni visible desde fuera, pero por dentro lo sabes. Es cuando empiezas a darte cuenta de que ya no puedes pensar, reaccionar o incluso desear las mismas cosas de antes sin sentir una especie de incomodidad interna. Lo que antes te distraía, ahora te agota. Lo que antes encajaba, ahora se siente forzado. Y aunque a veces intentas volver a esa versión anterior de ti, dura poco, porque algo dentro ya no coopera. Ese es el punto de no retorno. Desde la psicología del desarrollo, esto se parece a lo que ocurre en procesos de cambio profundo de identidad, donde el cerebro empieza a consolidar nuevas creencias y percepciones, haciendo que las antiguas pierdan fuerza. Ya no es una fase pasajera, es una transición real. Y aquí aparece la parte difícil, no hay un manual claro para lo que viene después. Porque este punto no solo marca lo que dejas atrás, también abre un espacio incierto hacia adelante, y es justo en ese espacio donde la mayoría se pierde, no porque no tengan la capacidad de avanzar, sino porque no saben cómo moverse sin las referencias antiguas. Es como estar entre dos versiones de ti mismo, sin pertenecer completamente a ninguna. Pero lo que casi nadie te dice es que este vacío no es un error, es parte del proceso, porque lo que hagas aquí, en esta etapa donde nada es del todo claro, va a definir hacia dónde se va a dirigir todo lo que viene después. Cuando llegas a este punto, es fácil imaginar que la misión tiene que ser algo grande, visible, casi épico. Pero la realidad es mucho más silenciosa y mucho más poderosa. No se trata de cambiar el mundo de un día para otro, sino de cómo te comportas en lo cotidiano, en esos momentos donde nadie está mirando. La verdadera transformación empieza en decisiones pequeñas, cómo respondes cuando alguien te provoca, cómo manejas el estrés, cómo eliges actuar incluso cuando podrías reaccionar automáticamente. Ahí es donde todo se redefine. Desde la psicología conductual, sabemos que los cambios sostenibles no vienen de eventos extremos, sino de patrones repetidos.
Cada acción consciente refuerza nuevas conexiones en el cerebro, fortaleciendo lo que en términos de hábitos se conoce como circuitos de comportamiento. Es decir, tu misión no es algo externo que tienes que encontrar, es algo que se construye con cada decisión que tomas. Y lo interesante es que, aunque parezca pequeño, ese cambio interno empieza a reflejarse fuera. Se nota en cómo hablas, en cómo escuchas, en cómo manejas situaciones que antes te desbordaban. No necesitas anunciarlo, porque las personas lo perciben sin que lo expliques. Y ahí es donde esto deja de ser algo abstracto y se vuelve real, porque tu forma de actuar empieza a influir en otros, incluso sin intención. Pero lo más curioso de todo es esto: ese impacto que generas no siempre es visible al momento. De hecho, muchas veces ocurre en niveles que ni siquiera alcanzas a notar. Hay algo que está ocurriendo mientras haces estos cambios, aunque no lo veas. Tu forma de pensar, de reaccionar y de estar presente empieza a influir en las personas a tu alrededor de maneras muy sutiles. No necesitas decir nada especial, ni convencer a nadie. Solo con tu comportamiento, con tu energía emocional más estable, estás enviando señales que otros perciben sin darse cuenta. Esto no es algo místico, tiene base real. En neurociencia se habla de las neuronas espejo, un sistema que hace que los seres humanos reflejen automáticamente emociones y actitudes de quienes tienen cerca. Por eso, cuando alguien está en calma genuina, puede reducir la tensión de un entorno, y cuando alguien está en caos, lo contagia igual de rápido. Además, estudios sobre contagio emocional muestran que los estados internos se propagan en grupos sin necesidad de interacción directa. Es decir, tu cambio no se queda en ti, se filtra. A veces en una conversación, a veces en una reacción diferente, a veces simplemente en tu presencia. Y aquí viene lo interesante: no todas las personas responden igual a ese cambio. Algunas se sienten atraídas, se abren, se inspiran, pero otras reaccionan con incomodidad, incluso sin entender por qué. Y eso puede confundirte, porque esperas que todos reciban ese cambio de forma positiva. Pero no funciona así, porque cuando alguien empieza a cambiar de verdad, no solo influye, también revela. Y lo que revela en otros no siempre es cómodo. En algún momento de este proceso aparece una etapa que nadie suele esperar: el aislamiento. No siempre es físico, a veces estás rodeado de gente, pero internamente sientes que ya no estás en la misma frecuencia que antes. Conversaciones que antes eran normales, ahora te parecen vacías. Planes que antes te emocionaban, ahora te dejan indiferente. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a retirarte. También empiezan a cambiar las relaciones. Algunas personas se alejan, otras simplemente dejan de encajar. No siempre hay una razón clara, y eso puede doler más que una ruptura directa. Pero desde la psicología del cambio, esto se conoce como reorganización de redes sociales. Cuando una persona cambia su sistema de valores, su entorno también se reconfigura alrededor de eso. Es un proceso natural, aunque emocionalmente intenso. Aquí es donde muchos interpretan esto como pérdida, pero lo que parece pérdida, en realidad es un filtrado. No porque alguien sea menos importante, sino porque ya no está alineado con la etapa en la que te encuentras. Y este es uno de los puntos más difíciles de aceptar, porque el ser humano está programado para aferrarse a lo familiar, incluso cuando ya no le nutre. Pero hay algo importante detrás de este vacío. No es el final del camino, es espacio. Espacio que se abre para algo nuevo, aunque todavía no puedas verlo. Y lo curioso es que la mayoría intenta llenar ese espacio rápidamente, sin darse cuenta de que es justamente ese silencio el que prepara lo que viene después. Después del aislamiento llega una etapa aún más difícil de explicar: la fase silenciosa. Es un periodo donde, externamente, parece que nada está ocurriendo, pero internamente todo se está reorganizando. Ya no hay tantas señales intensas, no hay emociones extremas constantes, no hay respuestas claras. Solo un tipo de calma extraña, difícil de interpretar, como si algo se hubiera detenido para volver a construirse desde cero. En esta fase, muchas personas creen que han retrocedido o que el proceso terminó, pero en realidad es lo contrario. Desde la neurociencia del aprendizaje, este tipo de periodos se relacionan con fases de consolidación en la neuroplasticidad, donde el cerebro estabiliza nuevas conexiones sin necesidad de estímulos intensos. Es decir, el cambio ya no se siente, pero se está fijando. Y aquí es donde ocurre algo importante.
La mente empieza a acostumbrarse a una nueva versión de ti sin hacer ruido. Ya no reaccionas igual, ya no interpretas igual, pero no hay un evento que lo marque. Por eso es tan fácil subestimar esta etapa. Sin embargo, es aquí donde se define la estabilidad de todo lo anterior. El silencio no es ausencia de progreso, es integración. Y aunque no lo parezca, esta es una de las fases más decisivas de todo el proceso. En esta etapa, lo que realmente está cambiando no es solo tu comportamiento, es tu identidad. Poco a poco, empiezas a notar que las cosas que antes te definían ya no encajan igual. Frases como "yo soy así" empiezan a perder fuerza, porque ya no describen con precisión lo que estás sintiendo o cómo estás respondiendo al mundo. Es como si una versión antigua de ti estuviera quedándose pequeña. Desde la psicología del cambio de identidad, este proceso se conoce como reconstrucción del autoconcepto. El cerebro no solo aprende nuevas habilidades, también actualiza la historia que tienes sobre quién eres. Y en ese proceso, algunas creencias se debilitan mientras otras se fortalecen. Es aquí donde empieza a aparecer una sensación extraña. Ya no dependes tanto de la validación externa para tomar decisiones. Empiezas a escuchar más tu propio criterio, incluso si todavía no tienes todo claro. Lo interesante es que este cambio no ocurre de forma lineal. Hay momentos de claridad y momentos de duda. Días donde te sientes más seguro y otros donde todo parece inestable otra vez. Pero incluso esa inestabilidad es parte de la reorganización interna, porque no estás construyendo algo completamente nuevo desde cero. Estás reordenando piezas que siempre estuvieron ahí, pero nunca habían sido vistas de esta forma. Y en medio de este proceso, aparece una percepción distinta de la realidad. Pequeños detalles que antes ignorabas ahora llaman tu atención. Situaciones que antes aceptabas sin cuestionar ahora te generan reflexión. Y sin darte cuenta, empiezas a relacionarte contigo mismo de una manera más consciente, más observadora, como si te estuvieras conociendo otra vez desde un nivel más profundo. Cuando la identidad empieza a reconfigurarse, algo más profundo también cambia, la forma en que percibes la realidad. No es que el mundo externo se transforme de un día para otro, sino que tú comienzas a interpretarlo de manera diferente. Situaciones que antes parecían caóticas ahora revelan patrones. Personas que antes te confundían ahora se vuelven más predecibles. Y lo que antes pasaba desapercibido empieza a tener significado. Este cambio no es imaginario. En psicología cognitiva se entiende que la percepción está directamente influenciada por los esquemas mentales, es decir, los filtros internos con los que interpretamos lo que vivimos. Cuando esos esquemas se actualizan, también cambia la forma en la que lees la realidad. Es como si tu mente empezara a organizar la información de otra manera, detectando conexiones que antes no registrabas. Pero este nivel de percepción también trae algo inesperado, una mayor sensibilidad a la incoherencia. Empiezas a notar cuando algo no encaja, cuando alguien dice una cosa, pero transmite otra, o cuando un entorno ya no está alineado contigo. Esto no significa que todo sea más complicado, significa que lo ves con más claridad. Y esa claridad, aunque valiosa, puede ser incómoda al principio, porque una vez que empiezas a ver ciertos patrones, ya no puedes desverlos, y ahí surge un nuevo desafío interno: aprender a vivir con esta nueva forma de percepción sin perder estabilidad emocional. Y es justamente aquí donde aparece un riesgo silencioso que casi nadie menciona, pero que puede cambiar completamente la dirección de todo este proceso. Cuando la percepción se vuelve más aguda y la claridad aumenta, aparece un riesgo que casi nadie anticipa: confundir conciencia con superioridad. Es un desvío sutil, casi invisible, pero poderoso, porque al empezar a notar más patrones, incoherencias y dinámicas en los demás, la mente puede caer en la ilusión de ver más y, sin darse cuenta, empezar a separarse internamente del resto. Este fenómeno está relacionado con lo que en psicología se describe como sesgo de superioridad cognitiva, donde una mayor sensación de comprensión puede generar distancia emocional o juicio hacia otros. El problema no es la claridad en sí, sino cómo se interpreta, porque ver más no significa ser más, solo significa haber atravesado un proceso diferente. Y aquí es donde muchas personas se detienen en su crecimiento sin entender por qué. Empiezan a aislarse no por necesidad, sino por juicio. Empiezan a desconectarse no por paz, sino por comparación.
Y ese cambio interno, aunque sutil, puede frenar todo el proceso de integración. La clave en esta etapa no es acumular más percepción, sino aprender a sostenerla con humildad. Porque la verdadera madurez no está en lo que eres capaz de ver, sino en cómo decides relacionarte con lo que ves. Y es justo en ese punto donde se separan dos caminos muy distintos, el de la expansión real y el de la desconexión silenciosa. लैपटॉप नजर तक हाँ इलेक्ट्रिक वीडियो तो